Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes, Freddy. Gusto, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Lourdes, buenas tardes. Hola, Sara, buenas tardes. Mauricio, Juan José, Heidi, Adamaris, Jenny, Maricela, Ashley. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Milton. Denis, Carlos, Humberto, Andrea, Daniela, Alison. Buenas tardes, licenciado. Hola, Verónica, Pablo René, buenas tardes. Karen, Andrea, buenas tardes. ¿Cómo les va? Rogelio Antonio, buenas tardes. Gusto de saludarte. Buenas tardes, licenciado. Hola, Iván Alejandro, gusto de saludarte. Lucas Leobardo, buenas tardes. Yurisa Dionisio, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Hola, Edgar Antonio, muy buenas tardes, gusto de saludarte. Jennifer Guadalupe, buenas tardes. Abigail Márquez, buenas tardes. Rocío Marisol, buenas tardes. Muy bien, ya tenemos el 50%. Carlos Pérez, buenas tardes. Gusto de saludarte. Buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén bien, que hayan disfrutado su fin de semana. Gracias, Carlos. Evelyn, buenas tardes. Gracias, Erika. Buenas tardes. Con la clase del día de hoy, nos quedan pendientes 2 clases más. Y entramos a segundos parciales. Así es de que tienen que ir a disfrutar siempre y cuando hayan concluido su texto paralelo. Y luego ya solo un repasito porque nuestro examen es el lunes 25. Con ustedes, hoy es lunes 20, sí, pues el lunes 25 tendría que ser a esta hora, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde examina la L, a las 3 la J, a las 6 la siguiente y a las 7 la última. Así es de que, pero, insisto, ya 2 clases más y se nos fue el semestre. Flor de María, muy buenas tardes. Vamos entonces a iniciar. Vamos a continuar siempre con el famoso tema de la defensa, el gran tema, el subtema que es la protección de la Constitución. Luego, cuando definimos a la protección, dijimos que está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados e incorporados a las normas de carácter constitucional con el único objetivo que los titulares del poder se sometan a los lineamientos que establece la propia Constitución. Dentro de ellos, en primer lugar, hablamos de los instrumentos políticos, nos referimos a la división de poderes, posteriormente a los controles intraórganos, a los controles interórganos, ejemplificamos con el bicameralismo, la votación calificada, el veto presidencial, la interpelación ministerial, los informes ministeriales, etcétera, etcétera. La última clase ya vimos los instrumentos de carácter económico y dentro de ellos, pues, desarrollamos el régimen
de Control y Fiscalización, es decir, la Contraloría General de Cuentas, que es el ente fiscalizador del buen manejo de los recursos del Estado. Para eso es que constitucionalmente la Contraloría General de Cuentas está ahí, juntamente con el régimen financiero, que es la ley del presupuesto, ¿verdad? En donde la forma como el presupuesto de ingresos y egresos de la nación es ejecutado por cada una de las instituciones del Estado y de las entidades descentralizadas, atendiendo al programa proyectado durante el presente ejercicio fiscal. Ya a estas alturas del partido, ya estamos finalizando marzo, ya las unidades de presupuesto de todas las instituciones del Estado descentralizadas y autónomas, y aquellas que reciben fondos públicos, fondos del Estado, y los contratistas, etcétera, etcétera, ya deben de estar preparando su estimación del próximo presupuesto que se tendrá a bien realizarse, desarrollarse, ejecutarse el próximo ejercicio fiscal 2023, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Pero ya todas las unidades deben de estar trabajando en eso. Entonces hablamos, esa fue nuestra última clase. Estábamos hoy en un par de periodistas de la 106.1 en la mañana. Estaban haciendo un comentario con algún diputado, me parece, o algún analista del presupuesto, en donde la preocupación fundamental que existe es que el presupuesto cada vez se eleva en salarios y no en inversión. Cada vez el presupuesto de las instituciones va creciendo en salarios y cada vez va bajando menos en inversión. Y eso, pues, eso es triste, porque si no hay inversión, el país no crece, no se desarrolla. Estamos para atrás y para atrás, esperando que se destruya una escuela para tratar de construir otra, pero eso lleva años, pues. Entonces, creo que las instituciones del Estado deben de preocuparse más por la inversión. Aparte, pues, ya se sabe los salarios, que cada vez están contratando más personal y el presupuesto de esa institución se va en pagos de salarios, ¿ya? Y no en inversión. Es delicado eso. Hoy, entonces, vamos a trabajar sobre los instrumentos sociales. Cuando me refiero a los instrumentos sociales, estos se orientan a la preservación del orden constitucional a través de grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se les da participación en el proceso del poder. Entonces, estos instrumentos de carácter social también están normados acá en la Constitución. Y son varios los artículos que están íntimamente relacionados con el único fin de darle una mayor participación a esos grupos, especialmente a los partidos políticos. Porque los partidos políticos, como ustedes lo saben, están debidamente regulados en la ley electoral y de partidos políticos. Hay una herramienta normativa y cuenta con su reglamento correspondiente para que ejecute todo lo relacionado a la existencia de un comité cívico, de una asociación sin fines de lucro, de un partido político, etcétera, etcétera. Debemos de partir entonces
cuando vamos a hablar de los instrumentos sociales del artículo 34, que es el derecho de asociación. Subrayenlo, por favor, con tu resaltador, tu Constitución a la mano. El artículo 34 dice derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. ¿Ya? Entonces, ese derecho constitucional está a la disposición de todos aquellos hombres y mujeres mayores de 18 años que están en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Eso es bien importante que lo tengan presente, ese derecho de asociación que todos los guatemaltecos tenemos. Y ese artículo 34 nos va a llevar siempre al artículo 135, 136 y 137, que se refiere a los deberes y derechos cívicos, deberes y derechos políticos y a los derechos de petición en materia política. O sea, están íntimamente relacionados. Entonces, ustedes ahí en el 135 o en el artículo 34 deben de poner un asterisco donde dice ver artículos, si es en el 34, 135 al 37, 137. Si es en el 135, ver artículo 34, para que sepan que están íntimamente relacionados con respecto a ese instrumento de carácter social. Y es social porque aglutina a grupos mayoritarios de personas. Es decir, para constituir un comité cívico, para constituir un partido político, se necesita cumplir con ciertos requerimientos de la ley electoral y de partidos políticos, porcentualmente hablando del número de personas que lo van a integrar. Pablo René, dime. Licenciado, dijo el artículo 34, ¿verdad? Ese es el derecho de asociación en la Constitución. ¿Ya? Ah, ya. Y también señalé el 130, exactamente, Heidi, 135, 136 y 137 de la Constitución, que tienen relación con estos instrumentos de carácter social que se denominan partidos políticos y grupos de presión. Ese es el tema de esta tarde en nuestra clase. Entonces tengo que partir por la base, tengo que partir por el principio, para que ustedes tengan el fundamento legal del por qué estamos hablando de esos instrumentos de esos grupos intermedios de carácter social que se orientan a la preservación del orden constitucional. ¿Ya? 135. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley, obedecer las leyes, guardar el debido respeto a las autoridades y prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos,
participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia. 137. Derechos de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Aquí se sobreentiende que es a los guatemaltecos por el jus sanguini o por el jus soli, no a los guatemaltecos naturalizados. Sí, se sobreentiende a los guatemaltecos que nacieron en territorio guatemalteco, que son hijos de padre y o madre guatemaltecas. Bien. Toda petición en materia política, toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Fíjense lo que viene a continuación y espero que alguien me dé la respuesta. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Pregunto, ¿qué se operó ahí? ¿Qué se operó ahí? Un silencio administrativo, ¿no? Un silencio administrativo negativo, ¿ya? Silencio administrativo negativo. Apúntenlo, por favor, su chivo. Un silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque no se olviden que en materia administrativa, porque esa es la diferencia. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones de cualquier guatemalteco o una institución son 30 días hábiles. Pero en materia política, el término para resolver una solicitud o una petición es el artículo 137 de la Constitución, Leslie. 137. Gracias, Leslie. Entonces, si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. ¿Y qué recursos de ley interpondría el interesado? Quiero ver si han aprendido algo. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegar la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. ¿Qué recursos de ley? El primero es el recurso de revocatoria, licenciado. Muy bien. ¿Y el segundo? Reposición. El de reposición. Muy bien. Están excelentes. Aunque, si ustedes se dan cuenta, hay en la ley electoral y de partidos políticos un artículo, un título que habla sobre los medios de impugnación. ¿Se recuerdan? Que dice un artículo que habla de recursos durante el proceso electoral, pero eso es durante el proceso electoral. Entonces habla de la nulidad, habla del amparo, ¿ya? Que son recursos, también son remedios, ¿ya? Revocatoria y reposición, Susan Karina. Bueno, voy a lanzarles otra pregunta al hígado. Eso va directamente al hígado. Yo sé que no lo he enseñado, pero más de alguno ha leído un poquito más de lo que yo les he exigido. Sabemos que en materia política únicamente los guatemaltecos tienen derecho al derecho de petición. Bueno, y que la autoridad está obligada a responder dentro de los 8 días siguientes. Perfecto. Cuando se ha convocado a elecciones, ¿cuál es? Hay una convocatoria de elecciones y se interpone una petición en materia de política ante las autoridades correspondientes. ¿Cuántos son los días que la ley le otorga al interesado para que le resuelvan? Supongamos
si es en materia de amparo. 30 días, ¿no? No. No eran 15, licenciado, 15 días. 5 días. 5 días. Mildred Daniela Paredes, qué bárbara, 5 días. ¿Cuál es tu fundamento? Solo para presumirnos. Solo para presumirnos. Para que a todos nos toque ahí, ¿ya? ¿Qué artículo es? A ver. Eso la van a encontrar en la ley electoral y no, en la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad. Muy bien. ¿Qué artículo es, Mildred? Ya no lo va a decir, si no se lo digo yo. Bien. Entonces, vamos a desarrollar lo relacionado a esos instrumentos de carácter social. Y son 2 los ejemplos: los partidos políticos y los grupos de presión. El artículo 39, Daniel, de la ley de amparo. No, eso es para que se dicte sentencia a la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? En única instancia, ¿no? Eso. Pero por lo menos están interesados. Me encanta, ya, tranquilos, no hay problema, no se preocupen. Si de eso se trata esto, ¿ya? Ya nos metimos al artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Excelente. Me encanta eso. Vamos, pues. ¿Quiénes se dieron cuenta hoy de la manifestación pacífica de los buses azules, transurbanos, creo, transurbano? Catherine la vio, Verónica la vio, Carlos la vio, Freddy, Denis Valdemar, bueno, muy bien. Con ellos, bueno, los que se dieron cuenta de esa, entre comillas, manifestación pacífica que hicieron los pilotos del transurbano, que primero comenzaron en la calle Martí y luego tomaron toda la avenida, la 9ª avenida de la zona 1 y se parapetaron frente al Congreso de la República. Fueron a manifestar. Ese es el grupo de presión. En ese momentito, ¿qué es lo que ellos andan invocando? ¿Por qué hicieron esa manifestación? Es que el diésel se disparó y está muy alto. Ya, además, no les han pagado sus salarios y no ganan ni siquiera el salario mínimo, etc. O sea, se conjuntaron una serie de pilotos, se pusieron de acuerdo y manifestaron pacíficamente. Aunque no dejaban, al final no dejaron transitar por la 9ª avenida entre 12 y 11 de décima, ya no se podía transitar, sino la policía municipal estaba ya desviando el tránsito. Ese es grupo de presión. Se reunieron el día de hoy para expresar su inconformidad y que las autoridades se pongan las barbas en remojo y que bajen los precios del diésel. Señores, esa no es razón para manifestar, porque no es que el gobierno o las autoridades, ni las estoy defendiendo tampoco, quieran aumentarle a los precios de los combustibles. Ese problema es de carácter mundial y en los Estados Unidos, según me cuentan, el galón de gasolina está casi a $7. Es decir, que ya pasó más allá de 50 quetzales el galón de gasolina.
Nosotros lo tenemos aquí en la Texaco de la San Cristóbal a 40.39 el galón. 40 que sale con 39. Y si sigue el problema con las futuras compras, probablemente se dispare un poquito. No crean que cuando el ministro de Energía y Minas o los analistas dicen que probablemente lleguemos a 45, sí, vamos a llegar a ese precio. Pero yo siento que esa manifestación, si era por eso, no tiene sentido, porque eso no depende de las autoridades. Los precios vienen de los Estados Unidos y ellos ponen los precios. Y claro, acá los expendedores, pues, ¿qué les importa? ¿Ya? Correcto. Por eso, cabal es lo que voy a decir ahorita. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Porque si fueran honestos los dueños de las gasolineras, pues por lo menos tuvieran esa consideración para el consumidor final. Pero como tienen la venia de las autoridades, entonces miren, muchachos, aquí vamos a manejar un promedio de tal manera que su margen de ganancia se mantenga incólume, es decir, que su margen de ganancia se mantenga sin alteración alguna. Esa es una desconsideración de los gasolineros, de los dueños de las gasolineras, con las autoridades del gobierno, pero porque ya han pactado. Lo que menos, lo que ustedes tienen que entender es que lo que menos les interesa a las autoridades que gobiernan el país es el bienestar de la mayoría de los guatemaltecos. Y es muy cierto, muchos de los funcionarios son propietarios de unas cadenas de gasolineras, no de una, de dos, de cadenas de gasolineras, ¿ya? Porque saben que tienen las herramientas y tienen los contactos suficientes para que no se les fastidie, pues, ¿ya? Y aún así todavía se dan a la tarea de no despachar cabal el galón de gasolina. Entonces, uno, según la recomendación que daban antes, era, uno dice, mire, deme 100 de súper. Pero al final te están dando 2,5 galones. Entonces, hay que pedir, me da 1 galón de gasolina. Porque ahí el galón de gasolina te va a marcar el valor. No es lo mismo que si le echas 100. Entonces, mire, deme 1 galón de gasolina. Entonces ahí va a marcar realmente. Ahora, ¿cómo está calibrado? Porque hasta en eso, imagínense un octavo, no lo dan completo, Paulo René, no lo dan completo. Algunas gasolineras se les multa y todo y vuelven a incurrir en lo mismo. ¿Ya? Entonces, es cierto, es muy cierto. Entonces, no hay conciencia de apoyar en estas circunstancias al guatemalteco. Aquí la Asociación de Gasolineros debería dejar un margen menor, ¿ya? No, es artículo 28. El derecho de petición en la Constitución está en el artículo 28. Ahora, el derecho de petición en materia política está en el 137. Ahora, no sé si quien escribió está hablando de la ley de amparo en el artículo 20. Ese es el plazo para la petición de amparo, es decir, para acudir de amparo. Ahí son 30 días, por supuesto, son 30 días. Pero en materia política, muy bien, en materia política, aquí está. Artículo 20, primer párrafo. Saquen su ley de amparo, pero no la que tienen en el teléfono, que de nada les va a servir. Dice, plazo para la petición de amparo. ¿Quién me hizo el favor? Gracias por apoyarme. ¿Quién me hizo el favor de darme esa respuesta? Mildred, te puse. Muy bien, Mildred, te agradezco mucho. Te pusiste ahí a leer, pero algo aprendimos hoy, ¿ya? Algo aprendimos hoy. Gracias, Mildred. Dice, no estamos en esto, pero
Pero ya que estamos tocando el tema, se me ocurrió y bueno, Bilder se tomó la molestia y llegó al artículo 20 y dice, estoy hablando ahora de la ley de amparo. Dice, plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Eso es siempre y cuando se haya agotado la definitividad procesal. Eso lo vemos el otro semestre, no se preocupe. Lo que quería era esto, y gracias que Mildred nos apoyó. Sin embargo, durante el proceso electoral, es decir, cuando ya hay una convocatoria, y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Es decir, que no confundan el plazo de la petición en materia política, que es de 8 días constitucionalmente, que la oportunidad que tengo de acudir en amparo dentro de un partido político, dentro de un comité cívico, dentro de una asociación sin fines de lucro. Tengo 5 días únicamente cuando se ha convocado, cuando ya se convocó a elecciones y está vigente esa convocatoria. Entonces, si voy a interponer una acción de amparo ante cualquier autoridad del Tribunal Supremo Electoral porque no me quiere inscribir al comité, porque no quiere inscribir a unos candidatos, porque bla, 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 yo tengo solo 5 días para acudir de amparo. Pasados los 5 días, prescribe el derecho cuando lo interponga, declarado sin lugar, por extemporáneo. Pero un amparo, alguien me respondió correctamente, un amparo para acudir a interponerlo son 30 días hábiles después de efectuada la última notificación y siempre que se haya agotado la definitividad procesal. Claro, hay excepciones donde no hay necesidad de agotar la definitividad procesal, pero no me quiero salir del tema porque los voy a confundir y entonces, no, a su tiempo. La invitación es que ganemos constitucional con buena nota, que de hecho, me parece que los finales van a ser presenciales, me parece. No estoy convencido al 100%, pero me parece que ganemos primero constitucional y luego ya nos vamos a procesar constitucional. Es un curso bello, ¿ya? Fíjense que yo los preparo con tiempo. Sí, ahí se les va a venir abajo su promedio. Bien, sigamos pues. Entonces, un grupo de presión no está regulado acá, no está regulado en la Constitución. Un grupo de presión no está regulado en ninguna ley. Un grupo de presión. No, probablemente sea una broma de mal gusto de mi parte, ¿ya? Probablemente sea una broma de mal gusto de mi parte, pero y si al señor decano y la Junta Directiva deciden hacer ese ejercicio, pues tendremos que acudir al campus central a examinar los finales, ¿verdad? Ahí nos vamos a comer los chucos, por supuesto. Melanie, por Dios, un tequilita ahí para que se te suba el azúcar, ¿verdad? O se te bajó un vaso de Coca-Cola ahí. Bueno, sigamos. Pues esa manifestación política fue emergente, no está regulada en ninguna ley. El grupo de presión surge por intereses comunes, ¿ya? Por intereses comunes. Es decir, hay una colonia donde ya llevan
11, 12 días y no les ha llegado una gota de agua. No tienen allá, tienen familias, tienen niños pequeños, ya están desesperados. Se reúnen todos los vecinos. Aquí la única manera que el alcalde nos haga caso es tapemos la carretera. Y salen pues con todos y ponen llantas y queman llantas y palos y ni para acá ni para acá. Grupo de presión. Este es un grupo de presión motivados por la necesidad de presionar a las autoridades para que les resuelvan inmediatamente el problema que les aqueja. Una vez que llegue el alcalde, que llega el COCODE, que miren, no tenga pena, es que teníamos una fuga, ya resolvimos el problema de la fuga, dennos 2 horas, por favor, y en 2 horas nosotros les vamos a resolver el problema. ¿De acuerdo? Y yo me comprendo, no. Se disuelve. Una vez satisfechas las demandas, el grupo de presión se disolvió. Se reunió motivado por la emergencia, porque es la única manera que las autoridades les hicieran caso. Carlos Pérez, dime. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Las manifestaciones que se concentraron en el Parque Central para la renuncia de Otto Pérez Molina también se pueden tomar como... Grupo de presión emergente. Grupo de presión emergente. Una vez conseguido el objetivo, se disuelve. No hay nada que esté legalizado, no hay nada que esté... No, el grupo de presión surge motivado por intereses comunes, intereses que afectan a las mayorías. Vean este otro ejemplo. Cuando los estudiantes y estaban las clases presenciales, entonces los estudiantes, ¿qué hacían? Cerrar los dos ingresos, tanto la del periférico como la de la avenida Petapa, y quemaban llantas y no dejan pasar vehículos, presionando a las autoridades del Consejo Superior Universitario para que accedieran a ciertas exigencias que solo promesas y promesas y promesas y nunca les resolvían. Ante esa situación, el Congreso se reunía de emergencia y trataba de contactar a los líderes de los manifestantes para decirle, mucha, entablemos una mesa de diálogo. Estamos perjudicando a la población, porque al final los más perjudicados son las poblaciones. Entonces, el grupo de presión es emergente. Atendiendo a las necesidades, se reúne, presionan a las autoridades. Una vez obtenido sus demandas, se disuelve automáticamente. Así de sencillo, se disuelve. Vean cómo se manejó el nuevo pacto de condiciones de trabajo de los profesores, del Ministerio de Educación. La ministra de Educación fue incapaz de vertir una declaración en las condiciones en que se trató ese nuevo pacto por 2 años de condiciones de trabajo del Magisterio Nacional. Es un secreto que desde luego los sindicalistas liderados por ese señor Acevedo, ¿qué consiguieron? Otro aumento y más privilegios. Y entonces, ¿qué pasa con el presupuesto del Ministerio de Educación? Que se va el 90% en salarios y quizás menos de un 10% en inversión. No se están reparando escuelas, no se están construyendo nuevas escuelas, no se están comprando útiles escolares, no se está comprando redes de internet para que lleguen a los... No, se va en salarios el presupuesto. Callada la boca. Cuando la entrevistaron, ni una sola palabra dijo la ministra. Eso fue esta semana que acaba de pasar. ¿Ya? Fue un secreto entre los abogados de los sindicalistas y la ministra y los abogados